Lo pensó con detenimiento, pero aún no percibía ningún dulzor. El tono de voz de Shulan era demasiado casual, como si dijera que el azúcar es dulce y la medicina era amarga, como nubes blancas y tierra negra sin ninguna ondulación, solo una simple declaración de hechos. El ex que mencionó no me dio ningún gusto especial, solo como una prenda de ropa que alguna vez usé, pero que ahora ya no me gusta. Para entonces Shulan ya había cambiado de tema y se había puesto a juguetear con el mantel en la mano. El mantel con estampados bordados parecía más digno de atención que su ex. Lo entendió, lo puso sobre sus pies y ajustó su posición. Mi hombre tiene muy buen ojo para los demás hombres, dijo finalmente, rompiendo el silencio. La mirada de Fan Shao recorrió el rostro de la mujer, cerró el menú y dijo, si no tienes ninguna restricción dietética, iré a prepararlo. Shulan, ¿qué te pasa? El gran paraguas negro bloqueó rápidamente la lluvia. Fan Shao, sin importarle su discreción, agarró directamente la muñeca de Shulan. Las palmas que siempre estaban cálidas ahora estaban más frías que la lluvia nocturna. Fan Shao se sorprendió y rápidamente se quitó el cortavientos y envolvió a la persona con fuerza. ¿Por qué apagaste el teléfono? La voz de Shulan sonaba ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Miró a Fan Shao como si estuviera en trance. Fan Shao, que estaba abotonando la camisa de Shulan, de repente miró hacia arriba. ¿Me llamaste? ¿No dijiste que estabas de guardia? ¿Por qué tienes el teléfono apagado? Fan Shao temía que Shulan se preocupara, pero no quería mentirle, así que pensó por un momento y dijo la verdad. Apagué mi teléfono por un rato. Obviamente Shulan no se encontraba bien en ese momento. Fan Shao no sabía si tenía que ver con la llamada perdida. Preguntó con ansiedad y frustración. ¿Por qué me llamaste? Resulta que no necesito ser entrometido. ¿Cómo podría alguien como Fan Shao sufrir una pérdida? Shulan se rió entre dientes, apartó la mano de Fan Shao y volvió a empujar el poste del paraguas. No pasa nada, solo toca el teléfono sin querer. Se dio la vuelta y volvió a caminar bajo la lluvia. La oscuridad solo dejaba una difusa sombra ovalada para la farola. La clara línea de lluvia bajo la luz envolvía al hombre, formando una espalda solitaria. Al instante siguiente, Fan Shao corrió hacia la luz y de repente agarró a Shulan. No me has llamado en más de un año. Al observarlo con atención, notó naturalmente la leve expresión de dolor en el rostro de Shulan. ¿Qué pasa? ¿Te sientes incómodo en alguna parte? No, Shulan se sentía dolorido. Sus pies estaban débiles y apenas podía sostenerse. Quería terminar su relación con Fan Shao cuanto antes y ocultar su ridiculez y vergüenza. Regresé del laboratorio. Estoy muy cansado. Quiero descansar. ¿Te parece bien, Fan Shao? Shulan tenía muy mal aspecto. Se dio la vuelta e intentó irse de nuevo, pero no logró librarse de las ataduras de Fan Shao. Había un brazo fuerte en su cintura y Fan Shao, sostenido en paraguas, se inclinó y lo presionó contra la pared. El gran paraguas creó un pequeño espacio privado bajo la lluvia. Llovió de repente, temí que no hubiera salido paraguas, así que fui al instituto de investigación, pero me dijeron que ya había salido del trabajo. La voz de Fan Shao se ocultó tras el paraguas, lenta y grave. Tu casa estuvo apagada toda la noche, estaba preocupado por ti, así que vine a la carretera a esperar. ¿Qué sucedió, Shulan? Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.